Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Chungaraneri. En esta oportunidad les voy a socializar, vamos a aprender algo lo que significa la inteligencia artificial, lo que es el aprendizaje automático profundo. Para ello tengo una presentación que nos va a permitir comprender de manera más clara la temática. A ver, lo hemos denominado Descubriendo los fundamentos del aprendizaje automático profundo con ChatGPT, redes neuronales y Python. Si hacemos un poco de historia, podemos ver que la evolución del aprendizaje automático se ha dado ya desde siglos atrás, no es reciente, ¿no? Ya en 1842, por ejemplo, se saca la teoría de Bayes, que es un hito importante de inicio del aprendizaje automático. Posteriormente, entre 1936, George Vogel crea la lógica booleaniana, que es también otro hito muy importante. Y también, ¿no? Una dama llamada Adam Lovelace llega a crear o sienta las bases del primer algoritmo. Ya en 1952, Alan Turing propone una máquina que puede aprender, ¿no? De manera autónoma. Posteriormente, ya Arthur Samuel, en 1959, crea los primeros programas para computadoras de la empresa IBM. ¿Mm? En el año 1985 se crea Madeline, que es la primera red neuronal artificial inspirada en los seres humanos. Posteriormente, en el 2016, Google crea una red neuronal no supervisada. Pero aquí se produce un hito importante. Este señor, Geoff Hinton, es el que inventa el término de Deep Learning, que significa aprendizaje profundo. A partir de eso, hacia adelante, se da un salto muy importante en lo que significa, ¿no es cierto?, el avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos definir el aprendizaje automático? Básicamente es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Que se centra en desarrollar sistemas capaces de aprender y mejorar a partir de experiencias, de una base de datos, ¿no? Esto implica el uso de algoritmos que pueden identificar patrones, el comportamiento en función a los datos que se proporcionan. Bien, en esta diapositiva vamos a explicar lo que significa la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, ¿no? Cuando se habla de inteligencia artificial estamos hablando, ¿no es cierto?, básicamente de un concepto más amplio dentro de lo cual se encuentra el machine learning o lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Básicamente, ¿no? Tanto la inteligencia artificial, ¿no? Como el machine learning funcionan en función a los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué son? Es un conjunto de instrucciones que se da de manera ordenada para obtener un determinado resultado, ¿no es cierto? Ya. Entonces podemos decir en resumen que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es una combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Este concepto de aprendizaje, ¿no es cierto?, lo traducimos en un aprendizaje automático. ¿Y qué es el aprendizaje automático? Se trata de la capacidad de las máquinas de poder recibir un conjunto de datos, lo analizan, lo procesan y aprenden. ¿Para qué? Para predecir algún patrón, algún fenómeno o finalmente para hacer una clasificación. ¿Cuál es la importancia actual del aprendizaje automático? Sin duda ha revolucionado mucho la industria, ¿no es cierto?, del día de hoy. La inteligencia, el aprendizaje automático está en las industrias de alimentos, en la industria de los automóviles, en el área de las finanzas. Es muy útil para hacer diagnósticos médicos con alta precisión, ¿no? Y a partir de ello también se han ido desarrollando tecnologías emergentes, como es el Big Data, que es un análisis de una información inmensa que mediante los métodos convencionales no lograríamos analizar por el volumen de información que esto implica. También está la robótica, la internet, en fin, ¿no? A continuación vamos a ver un video donde nos dice de manera muy clara cuál es la importancia del aprendizaje automático, ¿no? Eso es muy importante conocer. A ver, Esta unidad hablaremos bien. sobre los beneficios del machine learning. Si alguien se quisiera convertir Aquí está el video, ¿no? Lo vamos a ver.
Bien, como podemos ver en el video, ¿no? Nos está indicando que el machine learning o el aprendizaje automático tiene una importancia de vital en nuestras vidas. En el sector automovilístico, el video claramente expresa para evitar, minimizar los errores, pero también se utiliza en el tema de las finanzas, ¿no? No solamente es en el sector automovilístico, también en el sector de alimentos, que permite hacer la selección automática, ¿no es cierto?, de alimentos aptos para el consumo y cuáles no son aptos para el consumo. Lo mismo ocurre en el ámbito de la medicina, donde el aprendizaje automático, mediante un entrenamiento previo, ¿no es cierto?, de imágenes, tiene la capacidad de poder dar diagnósticos, diríamos, casi certeros, ¿no? Bien, continuando, vamos a ver algunos conceptos básicos en el aprendizaje automático. Se tiene el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El aprendizaje supervisado se refiere a un conjunto de datos, pero etiquetados, ¿no? En cambio, en el aprendizaje no supervisado, no es etiquetado, ¿no? Esa es una gran diferencia que hay que tomar en cuenta al momento de diferenciar de manera conceptual, ¿no es cierto?, lo que es un aprendizaje supervisado y lo que es un aprendizaje no supervisado. Básicamente, los teóricos, bueno, los que ya manejan a mayor profundidad la temática, lo clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Cuatro grandes grupos. Lo que es el aprendizaje supervisado, no supervisado, semisupervisado y por refuerzo. En el caso del aprendizaje supervisado, ¿se utiliza para qué? Para detección de spam de correos no deseados, reconocimiento de voz, analítica de datos. En el aprendizaje no supervisado tenemos sistemas de recomendación, registro de conductas, detección de anomalías, en fin. Y en el aprendizaje semisupervisado, análisis de voz, detección de fraudes, sistema financiero, investigaciones médicas, ¿no? Y en el aprendizaje por refuerzo está la robótica, videojuegos y gestión de recursos. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Es un modelo computacional que está inspirado enteramente al 100%, podríamos decir, en las redes neuronales biológicas. Es una copia de nuestro cerebro humano y que lo han hecho de manera artificial, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los componentes claves de una red neuronal? Básicamente está compuesto por unidades básicas que se llaman neuronas y a la vez que están también organizadas en capas. Estas neuronas tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de conectarse una a la otra y realizar una conexión. Y a través de esas conexiones se van determinando pesos específicos asociados. Bueno, ¿cómo funciona? Las redes procesan la entrada, es decir, los datos de entrada a través de sus capas para realizar tareas de clasificación o de regresión, ¿no? Aprenden ajustando pesos o también llaman hiperparámetros. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo de lo que es una red neuronal. Tenemos las entradas que pueden ser un conjunto de datos X1, X2, XN y a partir de estos datos de entrada existen las capas que son las redes neuronales que tienen la capacidad de analizar y procesar esta información. No nos olvidemos que en cada una de estos datos que se va introduciendo y cuando empiezan a activarse las capas, cada una de ellas empiezan a tener sus pesos específicos, ¿no? Estos pesos específicos determinan el grado de sesgo o no. En este caso tenemos también las salidas, es decir, usted mete los datos de entrada y tiene que haber los resultados finales. Pero hay un puente entre ambos, lo que son las capas ocultas y las capas de salida, ¿no? Aquí tenemos un enlace donde se puede perfectamente, por ejemplo, visualizar. A ver, lo vamos a ver. Bien, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Miren, yo aquí tengo los datos. Bueno, en realidad es una aplicación que nos permite, ¿no es cierto? Que nos permite hacer un juego de una red neuronal. Aquí tenemos, por ejemplo, en el lado derecho, un conjunto de puntos de color amarillo, color naranja y color azul. Pero yo quiero hacer una separación entre una clasificación de estos puntos por el tipo de color. Para ello, yo puedo utilizar, por ejemplo, acá más capas, puedo aumentar, ¿no? Más neuronas y voy a hacer una función de activación. ¿Qué me pasa, por ejemplo, con el tema lineal? Hacemos clic. No realiza una diferenciación muy clara, ¿no?, entre ambos grupos, pero podemos probar
con otra función de activación. Existe el ReLU, el tangente y el sigmoide. A ver, veamos qué pasa con el sigmoide. Bueno, con el sigmoide tampoco no hay mucha diferenciación. Pero si nosotros hacemos la aplicación de la activación ReLU, ahí sí, si ustedes se fijan en esta parte, ha separado a un conjunto de datos encerrado de color con puntos azules y alrededor está el otro conjunto de datos que son, bueno, de color naranja. Entonces, esto es un juego interesante un poco para poder entender cómo funciona. Hay datos de entrada, tenemos un conjunto de neuronas, podemos ir aumentando de acuerdo al grado de complejidad, tenemos las capas y la salida, que es el resultado final. Bien, continuando con la exposición. A ver, ¿qué pasa con el aprendizaje profundo? Con sus conceptos y de diferenciación. El aprendizaje profundo es una subdisciplina, ¿no es cierto?, dentro del aprendizaje automático, que se centra básicamente en algoritmos que son inspirados bajo una estructura. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, ¿no es cierto?, ¿ya?, donde existen pocas capas, en el aprendizaje profundo trabaja con redes neuronales más complejas, que contienen múltiples capas ocultas, que permite crear modelos para poder predecir ciertos patrones o características a diferentes niveles de abstracción. O sea, es decir, que nos plantean modelos que pueden ayudarnos a resolver problemas muy, muy complejos, ¿no? Aquí tenemos el aprendizaje clásico versus el aprendizaje profundo. En el aprendizaje, bueno, clásicos, tenemos una parte de entradas, la extracción de las características, la clasificación y la salida. En cambio, en el aprendizaje profundo, si bien existe la entrada, pero ya existe aquí una extracción de características más la clasificación, donde se empieza a utilizar redes neuronales más complejas para obtener una salida. En este caso, por ejemplo, se está dando una instrucción precisa, la labor o la tarea que tiene que realizar un dron, puede ser levantamiento de mapas topográficos que puede realizar el dron, o finalmente clasificación de suelo según el grado de fertilidad. Bueno, en fin, tienen diferentes aplicaciones. Bien, en cuanto a inteligencia artificial, ChatGPT-4, ¿no?, realmente ha marcado un hito importante, ¿no? El ChatGPT-4 fue y es, bueno, en realidad ha sido desarrollado por OpenAI. Es la cuarta generación de modelos de lenguaje basados en la arquitectura de transformadores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el uso del aprendizaje profundo en ChatGPT-4? Se utiliza para redes neuronales y transformadores, también para aprendizaje y adaptación, generación y comprensión del lenguaje. Si entramos a la versión de paga, podemos visualizar de manera muy clara las ventajas que ofrece en relación a la versión donde no es de paga, ¿no es cierto? Ya. Aquí también tenemos que hablar de lo que es Python en el aprendizaje automático. Pero ¿por qué Python es popular en el aprendizaje automático? Bueno, Python en realidad es un lenguaje de programación que se caracteriza por su facilidad de uso y curva de aprendizaje suave. Tiene una comunidad muy amplia y un soporte robusto de datos, lo que permite que sea un estándar de uso a nivel mundial. Su compatibilidad y flexibilidad es muy amplia, lo que le permite operar perfectamente en diferentes plataformas, ¿no es cierto? Y es rico en ecosistemas de librerías. Es decir, Python es la esencia, ¿no es cierto?, diríamos, para un lenguaje de programación. Librerías claves de Python en el aprendizaje automático. Hablamos de TensorFlow, de Keras y de PyTorch. En el caso de TensorFlow, ha sido desarrollado por Google, que es una librería más popular en cuanto se refiere al aprendizaje profundo. Destaca su capacidad para realizar cálculos muy complejos, ¿no es cierto?, a través de redes neuronales profundas. Keras también es una interfaz de alto nivel que se ejecuta sobre lo que es TensorFlow. PyTorch, desarrollado por Peix, es muy apreciado por su facilidad en su uso, flexibilidad, especialmente a la investigación académica. Bueno, si hablamos de aplicaciones prácticas, hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, yo voy a compartir en pantalla con ustedes. He abierto lo que significa Google Colab, he cargado, ¿no es cierto?, un archivo
para un entrenamiento de un modelo. Aquí es lo que queremos convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Es esa, ¿no? Sí, la conversión. 40 grados Celsius, ¿a cuánto equivale a grados Fahrenheit? Entonces, introducimos los datos, ¿cierto? Para la conversión de Celsius a Fahrenheit, lo aplicamos en el Google Colab, hacemos correr y empieza el entrenamiento, ¿no? Entonces, está comenzando el entrenamiento y para eso nos hace una predicción. Por ejemplo, nos indica que 100 grados Celsius equivale a 211 grados Fahrenheit. Eso es lo que me está indicando. Si nosotros compartimos y hacemos el ejercicio adecuado, ¿no es cierto? Para poder visualizar si efectivamente es así, tenemos que aplicar la fórmula que corresponde, ¿no? Bien, llegando al final del presente video, vamos a hacer algunas conclusiones y reflexiones. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la presentación revela cómo el aprendizaje automático, en especial a través del desarrollo del ChatGPT 4, ha transformado sectores críticos al mejorar la eficiencia y precisión gracias a las técnicas del aprendizaje supervisado y el aprendizaje profundo. Python emerge como un lenguaje fundamental, universal en este ámbito, ¿no? Pero también se destaca Python porque es muy accesible, tiene un soporte muy fuerte, utiliza varias librerías para poder procesar, lo que lo hace muy accesible al público, a los usuarios. En cuanto a las reflexiones, podemos indicar que la integración del aprendizaje automático y, por supuesto, el aprendizaje profundo se aplica en diferentes ámbitos. Se resalta, por ejemplo, en las ciencias médicas, en las ciencias del automovilismo, en el sector alimenticio, en fin. Entonces, hoy en día estamos obligados a aprender lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo. Si no lo hacemos así, pues realmente vamos a quedarnos relegados y creo que hay que hacer el esfuerzo necesario para poder entrar a estos avances tecnológicos que se da en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Bien, espero que este video les haya agradado a todos ustedes y bueno, me despido. Muchas gracias. Hasta luego.